Era un día común en mi vida cuando, de repente, un accidente doméstico cambió todo. Mientras preparaba la cena en mi cocina en Buenos Aires, un descuido me llevó a una caída grave que me dejó inconsciente en el suelo. No supe cuánto tiempo pasé así, pero cuando recobré la consciencia, me encontré en un lugar completamente diferente, un túnel de luz radiante que parecía no tener fin. Era como si el tiempo y el espacio se hubieran disuelto en un resplandor etéreo. A medida que avanzaba por el túnel, sentí una paz profunda que contrastaba con el dolor y la angustia que había experimentado antes. El túnel no era solo una luz, sino un lugar de reflexión y claridad. De repente me encontré frente a frente con una figura que parecía ser yo misma, pero en una versión mucho más sabia y serena. Me miraba con una expresión de amor y comprensión que nunca había visto en mi vida. Esta versión futura de mí misma comenzó a hablarme con una voz que resonaba en lo más profundo de mi ser. Me dijo que estaba en una encrucijada importante y que las decisiones que tomara a partir de ese momento determinarían no solo mi futuro inmediato, sino también el destino de mi alma. Me explicó que la vida que había llevado hasta ahora estaba llena de momentos de duda y miedo, y que había dejado de lado muchas oportunidades para crecer y conectar con los demás de manera significativa. Con cada palabra que me decía, sentía como mi corazón se abría a una nueva comprensión. Me habló sobre el poder de la empatía y la importancia de la compasión. Me advirtió sobre los errores que había cometido y las oportunidades perdidas para reconciliarme con seres queridos y sanar viejas heridas. Me mostró visiones de las personas que había lastimado y de cómo sus vidas podrían cambiar si yo tomara el camino correcto ahora. El túnel parecía tener una dirección definida hacia adelante, pero cada palabra de mi yo futuro me anclaba en el presente, dándome una claridad inesperada sobre cómo debía vivir a partir de ahora. Me enseñó que debía enfrentar mis miedos y mis inseguridades, y que la verdadera salvación no se encontraba en evitar el dolor, sino en confrontarlo y aprender de él. Me instó a buscar el perdón, a no dejar que el tiempo se convirtiera en un obstáculo para la reconciliación con aquellos a quienes había herido. Finalmente la visión se desvaneció y me encontré de vuelta en mi cuerpo físico. El dolor y la confusión estaban presentes, pero también lo estaba una nueva determinación. Me comprometí a seguir el camino que había visto en mi experiencia espiritual, a vivir con más propósito y a sanar las relaciones que habían sido dañadas. La experiencia me había cambiado profundamente y me había dado una guía clara sobre cómo debía proceder. Desde aquel momento mi vida tomó un giro significativo. Comencé a reparar las relaciones que había descuidado, a buscar la paz interior y a vivir con una conciencia más profunda de mis decisiones y acciones. Cada día me esfuerzo por recordar la lección que aprendí en ese túnel de luz, y aunque el camino no siempre es fácil, sé que estoy siguiendo el camino hacia la verdadera realización y salvación de mi alma. El tiempo pasó y cada día me sentía más conectada con el propósito que había recibido en aquella visión. Cada pequeña decisión se volvió significativa, y cada interacción con los demás se convirtió en una oportunidad para practicar la empatía y el perdón. La transformación no fue instantánea, y a menudo enfrentaba desafíos que me hacían dudar de mi compromiso, pero la memoria de aquella experiencia me daba la fuerza para seguir adelante. Un día, mientras estaba en un parque en Buenos Aires, me encontré con un viejo amigo con quien había perdido contacto. Nuestra amistad había terminado en malos términos hace años, y durante mucho tiempo había sentido que no había forma de reconciliarnos. Sin embargo, recordando las enseñanzas de mi yo futuro, decidí dar el primer paso. Me acerqué a él, lo saludé y le expliqué cómo había cambiado mi perspectiva desde nuestro último encuentro. Con gran sorpresa, él estaba dispuesto a escucharme y finalmente logramos reconectar. Nuestra conversación fue emotiva, llena de comprensión mutua y de una profunda reconciliación que ambos habíamos anhelado durante años. Ese momento de sanación fue solo uno de muchos. Comencé a buscar formas de ayudar a los demás, involucrándome en actividades comunitarias y ofreciendo mi tiempo para apoyar a quienes lo necesitaban. Cada acto de bondad me acercaba más a la vida que había visto en mi visión. Descubrí que el impacto positivo que podía tener en las vidas de los demás también me ayudaba a crecer y a encontrar un sentido más profundo en mi propia existencia. Además, comencé a practicar la meditación y el autoexamen, lo que me permitió mantenerme conectada con las lecciones aprendidas durante mi experiencia espiritual. Estas prácticas me ayudaron a enfrentar los momentos de duda y a mantenerme centrada en mi propósito. En los momentos de incertidumbre volvía a recordar el túnel de luz y la figura sabia que me había mostrado el camino. Esta memoria me servía como una brújula,
guiándome hacia decisiones que reflejaran el crecimiento personal y la conexión genuina con los demás. A lo largo de los años, mi vida se transformó de maneras que nunca imaginé posibles. Mi relación con mi familia se fortaleció, y me reconcilié con varios amigos que había perdido en el pasado. El sentido de propósito que encontré a través de mi experiencia espiritual me permitió vivir de manera más plena y significativa. Cada desafío que enfrenté fue una oportunidad para aplicar las enseñanzas de aquel túnel de luz, y cada victoria fue un testimonio de la fuerza y la claridad que había recibido. Mi historia es un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, hay luz y guía esperando para ser descubiertas. La experiencia que viví en el túnel de luz me enseñó que el verdadero propósito de la vida está en el crecimiento personal y en las relaciones que construimos. Al enfrentar nuestras propias pruebas y elegir el camino del perdón y la empatía, podemos encontrar una conexión más profunda con nosotros mismos y con los demás. Mi viaje no terminó con el regreso a mi cuerpo físico, sino que comenzó un nuevo capítulo de vida, lleno de oportunidades para sanar, crecer y vivir con un propósito renovado.